Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar muy puntuales. Yo soy Teresa, del Departamento de Humanidades del Círculo de Bellas Artes, y os quería dar una pequeñísima bienvenida antes de dar paso, ¿vale? Pues nada, con este primer día de República, Cultura y Pueblo en Antonio Machado, porque recordamos que mañana continuamos con otra conferencia, pues lo hacemos en celebración de los 150 años del nacimiento de Antonio Machado, y vamos a inaugurar así nuestro ciclo de este curso con el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense, que durante el año tenemos programadas pues varias actividades. La verdad, la próxima es el 5 de noviembre y se llama Crisis de las formas de vida democráticas, en la que participarán Pablo López Álvarez y Clara Ramas, y moderará Rodrigo Castro. Desde el Círculo estamos encantados de acoger este tipo de colaboraciones, porque pensamos que las instituciones culturales son una vía privilegiada para poder transferir a la sociedad el conocimiento que se genera en las universidades, ¿no? Y os dejo ya con Marife Santiago, que es escritora, doctora en Filosofía por la Universidad Complutense y profesora en esta misma universidad, y que va a moderar el encuentro de hoy y ya nos introduce a los ponentes y al contenido. Así que muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar, y vamos a comenzar diciendo la alegría que produce que Antonio Machado concite una tarde en el Círculo de Bellas Artes o en otros lugares, y sobre todo en un momento en el que tan importante es hablar de lo que de algún modo para él significó lo que le da título a esta jornada y a la jornada de mañana. República, Cultura y Pueblo en Antonio Machado, cuando hace 150 años precisamente de su nacimiento. A esta alegría que tengo que decir que agradecemos al Círculo de Bellas Artes la posibilidad de que se esté dando, hay que añadirle que es un enlace entre el Círculo de Bellas Artes y la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, un proyecto que compartimos y que nos parece que no solo es necesario, sino que es muy, muy, muy pertinente, insisto, en esta época en la que estamos. Se nos ha ido, pero no hemos ido nosotras, ¿no? No hemos tocado nada. Bueno, ahora llegará. Me acompañan dos personas a las que no solo aprecio, sino que admiro muchísimo, que son Mariano Rodríguez y Nuria Sánchez Madrid, compañero en la Facultad de Filosofía, en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, catedráticos ambos de filosofía, en los que no solo el currículum, cuando se habla de él, nos dicen la trayectoria que tienen, sino que su actitud dentro y fuera de las aulas dicen mucho más que los datos que se pueden encontrar en cualquier lugar. Si entras en el portal de la universidad, etcétera, te puedes encontrar con los datos de lo que han hecho, de cómo se refieren al pensamiento, de la importancia que le conceden a eso que en jerga se llama transferencia, que no deja de ser algo muy vinculado a Antonio Machado y a lo que Giner de los Ríos llamaba cultura difusa, es decir, la posibilidad de que el conocimiento salga de las aulas, o mejor todavía, de que asumamos que el mundo es un aula en el que pasan cosas con espacios y tiempos distintos, ¿no? Bueno, pues con ellos y con el placer de poder acompañarlos vamos a comenzar precisamente esta tarde. Nuria Sánchez Madrid ha titulado su intervención El retroceso de las culatas, política y suelo cultural en Antonio Machado, y Mariano Rodríguez ha titulado la suya La soberanía del bien o la política de los buenos y generosos. Hay unas líneas y hay, en fin, imágenes que me parecen muy importantes antes de que comencemos. Una de ellas es la que Nuria plantea, cómo articular la antropología, la cultura y la política, el interés de Machado, precisamente porque la cultura popular y la cultura, vamos a llamarla alta cultura, no estén separadas, y que eso no signifique, que creo que es lo más importante, que eso no signifique que bajemos una ni que rechacemos la otra, sino que precisamente aprendan a convivir y a dialogar. Y lo que esto significa también para la propia obra de Antonio Machado. Y Mariano planteaba
que, en fin, es algo que también hay que decir y hay que nombrar. Las palabras tienen peso. Tienen peso y porque tienen peso también hacen lugar, ¿no? Y porque hacen lugar también florece. Mariano escribía a Antonio Machado con su idea de realidad fluyente, con la que si el poeta es capaz de tomar contacto es sencillamente porque la ama. Amar la realidad no es una frase hecha. Amar la realidad es una actitud ante la vida y amar la realidad significa no dejar que quepa en ella, evidentemente, nada que no sea amor en este caso. Y también me parece que es una lección en nuestros días, ¿no? En esta primera presentación yo quería, y se lo comenté a ellos, porque yo soy la moderadora sin más y no quiero, por supuesto, para nada ocupar el espacio que les corresponde a los ponentes, que además estamos deseando escuchar. Pero yo les planteaba la posibilidad de lanzar estas imágenes. Esta primera imagen es una imagen del claustro de profesores de Antonio Machado en Baeza. Y me gusta también para contextualizar y para contextualizarnos el que hagamos un pequeño viaje biográfico que tiene que ver con el tema que vamos a tratar esta tarde. En esta imagen para mí está el recuerdo que Antonio Machado tiene de Pablo Iglesias y la impresión que le causó. Él cuenta en el retiro la primera vez que lo oyó y encontró una palabra verdadera que él nunca había escuchado en esos términos, ¿no? Probablemente si no tuviera avezada la escucha no le habría llamado la atención tanto pues la conversación o el meeting o el momento al que se refiere en su propia vida, ¿no? Pero después de esto, después de ese primer contacto con lo que la palabra significa, él se va a entregar a esa palabra y se va a entregar a esa palabra desde un punto de vista muy histórico también, ¿no? Bohemio, modernista. Y ese bohemio modernista nunca se separa de su afán porque la cultura llegue a quienes no son bohemios y modernistas, como puede serlo él, ¿no? Y hay un momento que me parece también importante de destacar y es cuando Giner de los Ríos le dice: prepárate una oposición de profesor porque será la manera de que puedas seguir siendo quien eres, el poeta que quieres ser, ¿no? Y en ese poeta que quieres ser, prepárate esa oposición de profesor. Machado repara en Soria, como sabemos. Y Soria es un momento para la poesía de Machado fundamental y, por lo tanto, para la poesía en general fundamental, porque es el momento y el lugar donde él va a dar comienzo a su Campos de Castilla, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pero también es el momento del amor y también es el momento de algo que no es habitual comentar, ¿no? Siempre se ve de una manera muy superficial el vínculo Antonio Machado y Leonor. Que Leonor es una mujer víctima de lo que hoy llamaríamos violencia de género y eso hace también que se acelere el interés del propio Antonio Machado por liberarla, sacarla de ese lugar que tan difícil es sacarla en aquel tiempo, ¿no? Y también la muerte de Leonor. Tras la muerte de Leonor, esa fotografía, el claustro de Baeza. En el claustro de Baeza pasan muchas cosas, o en el tiempo de Baeza pasan muchas cosas, entre otras que Antonio Machado ya empieza a tejer una red que ya tiene, pero que empieza a consolidar, en la que, insisto, no están separadas en absoluto la creación y el compromiso social. En absoluto. Y empieza a definirse con toda claridad también su entramado político y las decisiones que él va a tomar. Como de ahí justamente va a trasladarse a esta segunda imagen, que es Segovia. El traslado de Baeza a Segovia va a tener también un significado que va mucho más allá de lo biográfico o de lo solamente biográfico, ¿no? Del dato únicamente que damos, porque su llegada a Segovia va a significar también el que los poetas más jóvenes lo visiten, el que esté más cerca también de Madrid y el que esté más cerca de lo político que entonces está ocurriendo y que está fraguándose no solo en España sino en toda Europa, ¿no? Y esa es la modesta pensión que él habitó, el tiempo segoviano. El tiempo segoviano hace que conozca a varias personas que son fundamentales también en sus decisiones políticas, como es el caso de Blas Zambrano, del padre de la filósofa María Zambrano, que formaba parte de una tertulia en la ciudad
Piensen ustedes, una ciudad que a pesar de estar no lejos de Madrid a nivel de kilómetros, estaba muy lejos de todo centro que ocurría. Y Blas Zambrano tenía muy claro, del mismo modo que Antonio Machado, que una cultura, como dirá después María Zambrano, se hace de muchos centros. Su tertulia, la tertulia que llamaban de los zurdos, inmediatamente es una tertulia a la que Antonio Machado se va a sumar. Y en esa unión van a crear algo que a mí me parece fundamental también para tener en cuenta de esto, de lo que vamos a hablar, que es la Universidad Popular. La Universidad Popular, que es ese espacio al que pueden asistir y deben asistir, tienen no solo el derecho, sino también el deber institucional de que se cree quienes no tienen la ocasión ni la posibilidad de ir a la escuela reglada, ¿no? Y ahí están Antonio Machado y Blas Zambrano, entre otros, pues configurando este espacio, ¿no? Que es en sí mismo también un espacio, casi me atrevería a decir, de la gran utopía que ellos soñaban que algún día dejaría de serlo y se convertiría en una realidad, ¿no? Y eso hará que también en Segovia Antonio Machado sea quien el 14 de abril de 1931 tome la bandera republicana y suba al Ayuntamiento de Segovia y de repente ondee lo que era casi el resultado de un trabajo que llevaban haciendo mucho tiempo Blas Zambrano, Emiliano Barral y otros, entre los que está Antonio Machado, para que esa gran cultura o aquel que tenía o aquella que tenía, digamos que posibilidad de contar para que los demás se entendieran y el criterio fuera también una decisión, lo pudieran hacer. Y eso hace, y nos sorprende entonces saber que en esos años, pues algunos de los que eran, digamos que intelectuales y creadores más influyentes del momento pasaran por la ciudad, ¿no? Y de aquí salto a esta otra imagen que me parece importante, porque es una fotografía que tiene muy poco tiempo, digamos, de serlo compartida. Es una fotografía de Walter Reuter que, como saben, estuvo en España durante los años de la Guerra Civil, de la Guerra de España, y que cubrió, y no lo hemos podido disfrutar, saber, conocer hasta hace muy poco tiempo, pues cubrió el Congreso de Intelectuales por la Paz y al Servicio de la Cultura, ¿no? Y el segundo congreso. Este segundo congreso tuvo también elementos que estaría muy bien que no se nos perdieran de vista. Por ejemplo, cómo se juntaron generaciones, cómo esas generaciones que de una manera muy académica llamamos del casi 98, Valle no estuvo porque acababa de fallecer hacía un año, pero habría sido el representante español en el primer congreso y justo el segundo congreso empieza con un aplauso a Valle, ¿no? 98, 14 y 27 se unen en Valencia, además de intelectuales y creadores del mundo entero que vienen a apoyar lo que significa en este caso la República, ¿no? Significa también la posibilidad de un freno pues para los avances de los totalitarismos. Y ahí está Antonio Machado. Ahí está Antonio Machado en una foto que es de las pocas que yo conozco de Antonio Machado, por lo menos no está en primer plano, está detrás, ¿no? Lo verán con gafas, en la que se ve a Antonio Machado sonriendo. Pocas veces tenemos fotos, ¿no?, de Antonio Machado sonriendo y esta es muy bonita. Seguramente porque también estaba rodeado de gente a la que quería muchísimo, ¿no? Pero de ese mismo congreso quería poner esta fotografía. En esta fotografía no está Antonio Machado, pero sí está María Zambrano. María Zambrano tiene un rostro aquí que también nos habla de lo que puede venir a continuación. Ella con Antonio Machado y con tantos otros, bueno, van a poner en marcha proyectos culturales todavía en los años de la guerra. Y estoy pensando en Hora de España, por lo que significa. Ella escribirá un artículo ponderando, titulado La guerra, de Antonio Machado, y precisamente ponderando el papel del poeta, en este caso, ¿no? Del poeta, que al final es un miliciano que tiene como herramienta la belleza y tiene como afán lo mismo que tienen los demás, la paz, ¿no? Y Antonio Machado responde a María Zambrano agradeciéndole sus palabras y diciéndole que le dé recuerdos a su padre, ¿no?, a Blas Zambrano, y diciéndole algo que también es muy conmovedor, diciéndole, dígale a su padre de usted que he tenido un sueño hace unos días en el que los dos regresábamos a Segovia, pero ya no nos quería nadie, solo el acueducto
producto. Y su padre de usted en el sueño me contestaba, bueno, por eso, don Antonio, hay que amar las cosas grandes y bellas, las que, pase lo que pase, siempre estarán ahí. Antonio Machado no sabe que Blas Zambrano ya ha fallecido, ¿no? Y esta es la última fotografía que yo quería ponerles antes de que comenzáramos, que es una fotografía también, o sea, quiero decir que no se conoce en exceso, que ha empezado a conocerse hace relativamente poco, ¿no? Que es en Rocafort, antes de salir, justo poquito antes de salir hacia Barcelona y de Barcelona hacia el exilio. Ahí nos encontramos con toda la familia Machado, con toda la familia que acompañó a Antonio Machado en ese paso de la frontera. Y antes de darle paso a mi querida Nuria Sánchez Madrid, quería traer a colación algo que mi querido Mariano Rodríguez conoce también muy bien, y es, digamos que la verdad no histórica, pero no por ello menos verdadera que si hubiera sido histórica, de María Zambrano, recordando que su paso hacia el exilio fue precisamente con Antonio Machado. Sabemos que no es real porque salieron por lugares diferentes, pero es absolutamente verdadero porque primero María Zambrano intentó conseguir comunicarse con Antonio Machado en Barcelona para que pudieran salir juntos y no lo consiguió, pero también porque estoy convencida de que la memoria que ella tiene de ese paso tiene que ver justo con el hecho de haber conocido, como ella decía, a un maestro que fue fundamental en su formación, como es el caso de Antonio Machado. Creo que esto nos lleva a eso del retroceso de las culatas, política y suelo cultural en Antonio Machado. Nuria. Muchas gracias, Marifé, y muy buenas tardes al público que se ha congregado aquí para escucharnos y para celebrar estos 150 años del nacimiento de Machado y que de alguna manera buscan celebrar pues su dimensión más política, ¿no? Realmente, escuchando a Marifé daban ganas de que siguiera hablando, ¿no? Y luego escuchar a Mariano, pero bueno, yo me hubiese gustado más pues quedarme fuera de programa, como quien dice, ¿no? Voy a intentar en esta intervención que va a tener que ser muy, muy corta necesariamente, proponer una lectura que quizá no es la más, digamos, la más presente, ¿no? También la más exitosa de Machado, en el sentido de, digamos, enfocar su carácter de autor, literato, poeta, pero sobre todo de escritor comprometido con lo que hoy en día podríamos calificar, y no me gustaría caer en el anacronismo, como batalla cultural, ¿no? Me gustaría enfocar de alguna manera como un personaje como Machado, una autoría como Machado. Yo que en concreto estaba releyendo últimamente, pues por ejemplo, ensayos como La España vacía, ¿no?, de Sergio del Molino, pienso que hubiese sintonizado muy bien, ¿no?, con el tipo de trabajo que busca llevar a cabo del Molino, con el tipo de trabajo que en Lengua de Trapo, digamos, representan los episodios nacionales, que está muy, muy vinculado además al círculo. Es decir, Machado es un autor que se presenta claramente como un autor de izquierdas, progresista, es decir, enlaza, correlaciona ser de izquierdas con ser progresista, querer a España, pero al mismo tiempo es consciente de que España y sobre todo el pueblo español no ha recibido los instrumentos, los recursos, las herramientas suficientes como para salir de la postración en la que se encuentra desde hace siglos, ¿no? Es decir, para Machado la literatura, pienso que tiene también un componente de combate, de manera que bueno, un poco con ayuda de tres partes, de tres secciones, que me parece que nos pueden arrojar cierta luz en relación con este Machado más político, me gustaría que los textos hablaran, que los textos fueran ensarzando de alguna manera las ideas, ¿no? Quedaba esta fotografía, Marifé, así que... No, pero mira, la dejamos para el final. La dejamos para el final, la recuperamos luego, ¿no? Y la volvemos otra vez después. La recuperamos. Bueno, en primer lugar, una serie de textos que proceden del Juan de Mairena, pero no solo, también de la correspondencia de Machado, donde se aprecia, digamos, esta conciencia y también un cierto sufrimiento por el hecho de
de comprender, de evaluar que la sociedad española está como más preparada, ha naturalizado más, por así decir, las conductas, las agendas de la política reaccionaria que de la política progresista, ¿no? Con eso tiene que ver ese retroceso de las culatas que, a modo de vaticinio, prácticamente, Machado reconoce como consecuencia, como secuencia de toda obra, toda agenda de progreso en España, ¿no? En este texto que tenemos aquí, en este texto muy del comienzo, ¿no?, del Juan de Mairena, y que pertenece a una sección donde todos son consideraciones de tipo político y donde también pues, aparece algún comentario remitido a Maquiavelo. Machado nos dice, por ejemplo, leo el texto: en España, no lo olvidemos, la acción política de tendencia progresiva suele ser débil, porque carece de originalidad. Es puro mimetismo que no pasa de simple excitante de la reacción. Se diría que solo el resorte reaccionario funciona en nuestra máquina social con alguna precisión y energía. Los políticos que pretenden gobernar hacia el porvenir deben tener en cuenta la reacción que sigue en España a todo avance de superficie. Nuestros políticos, llamados de izquierda, un tanto frívolos, digámoslo de pasada, rara vez calculan, cuando disparan sus fusiles de retórica futurista, el retroceso de las culatas, que suele ser, aunque parezca extraño, más violento que el tiro. El texto está atravesado por una lucidez extraordinaria, pero sobre todo va a dar en el clavo con respecto a una cuestión que Machado entiende como tarea. La política de izquierdas, la agenda social, la justicia social que Machado relaciona con el espacio republicano y con la cultura republicana, no conseguirá cambiar nada, no conseguirá moverse, digamos, en zonas de profundidad, sino únicamente en apariencias y en registros de superficie, en caso de no tomarse en serio la pedagogía política. Es decir, si nuestros políticos no articulan su tarea de transformación social, de transformación institucional, con una ambiciosa obra cultural, nada se conseguirá. Porque, claro, el supuesto que está operando todo el tiempo para Machado es: en España todo se ha construido desde la política reaccionaria. En España, digamos, todo se ha hecho desde, digamos, una fuente de toxicidad que tiene que ver con la Inquisición, que tiene que ver con la noción de comunidad negativa, como diría José Luis Villacañas, que tiene que ver con la persecución de la disidencia, ¿no? Es decir, España ha sido construida desde un punto de vista cultural por unas fuerzas que no pueden considerarse progresistas, ¿no? Por ello, no basta con abrazar o con adoptar un ideario progresista de boquilla, ¿no?, con difundirlo como moneda de vellón. No basta, digamos, con revestirnos de simbología republicana, sino que la república se tiene que encarnar, ¿no? La política progresista debe, de alguna manera, echar raíces precisamente para que ese regreso de las culatas, para que, digamos, ese efecto, ¿no?, de violencia contra todo signo de progreso que atraviesa la política reaccionaria, pues no resulte, digamos, lo destructiva, ¿no?, que normalmente es, ¿no? Creo que de alguna manera Machado aquí nos está dando herramientas, nos está indicando, nos está ayudando a realizar algo así como una historia de España, leer la historia de España. Nos está, digamos, ofreciendo una serie de instrucciones para interpretarnos a nosotros mismos, ¿no? Y me parece importante, y forma parte, digamos, de esta presentación de lo que en Machado podría delimitarse como inquietud por esa batalla cultural. Creo que para Machado, precisamente esa tarea de encarnar la izquierda, de encarnar el progresismo, de encarnar, digamos, un futuro para su propio país que no le lleve a la barbarie del pasado, necesita de maestros, y en ese sentido necesita de poetas, pero necesita también de pensadores,
necesita de filósofos, ¿no? Seguramente también de filósofas, ¿no? Pero bueno, creo que una cuestión de la que podríamos ocuparnos también, quizá en otro ciclo, pues sería la relación de Machado con las mujeres, ¿no? Y un poco, pues, digamos, el corsé del eterno femenino que muchas veces atraviesa la mirada que Machado lanza a la mujer, ¿no? Y por supuesto, a la función política que la mujer puede desempeñar. Pero alguien como Ortega y Gasset, del que ven en este texto que presento aquí, en julio de 1912, que es un mes de julio en el que Machado le escribe muchas cartas a Ortega, ¿no? Ortega, de alguna manera, es enfocado por Machado como ese tipo de sujeto, de agente cultural que España necesita. En esta carta, que no voy a leer entera porque es larga, Machado empieza presentándose haciendo gala de su conocimiento de una cultura filosófica que no es la que más le gusta, que no es la que más conoce, como es la alemana, ¿no? Como sabemos, Machado está siempre más vinculado, ¿no? al legado cultural y filosófico francés y desde luego al pensamiento de Bergson, a cuyas clases asiste en París, ¿no? Pero dando una muestra, como en muchos otros textos, de conocer muy bien el legado de Kant, pero también la obra de Schiller y la analítica, ¿no? de los diferentes géneros literarios que encontramos en Schiller, su diferencia entre poesía ingenua, poesía sentimental. Machado, utilizando el nombre de Schiller como autoridad, se presenta como un autor que se siente cerca de la sátira vengadora y que, desde luego, si tiene que hablar de su propio país, no puede sino satirizar, ¿no? Porque la vida española, como vemos al comienzo de esta carta, del extracto de esta carta, pues le parece criminal, nada menos, ¿no? Un estado de iniquidad, sin nobleza, sin grandeza, sin dignidad. Pero dicho esto, Machado se dirige de manera muy directa a Ortega y le dice, le espeta a Ortega que no debe dudar de la influencia que Ortega tiene como maestro sobre los que vendrán, sobre los jóvenes, ¿no? Un Ortega que acaba prácticamente de tomar posesión de su cátedra de metafísica en la Universidad Central, ¿no? Usted puede ser maestro, puede tener, por tanto, influencia, impacto sobre los que vendrán, sin abandonarnos a los que venimos detrás, ¿no? Machado, que es un hombre del 75, Ortega es alguien del 83, ha nacido en el 83. Machado le trata a Ortega y ve, digamos, en Ortega ese sujeto y esa autoría que puede tener efectos importantes y muy beneficiosos para una sociedad como la española. Pero claro, ¿cómo entiende Machado, digamos, esa intervención del filósofo en el espacio social? Por de pronto introduce, como vemos al final de este extracto de la carta, la brecha campo-ciudad. Y nos dice cosas del tipo siguiente. La ciudad no ha educado al campo, no ha educado al mundo rural, únicamente lo ha explotado, únicamente lo ha maltratado, ¿no? Esto Machado lo presenta con fórmulas muy ingeniosas como las que vemos aquí, ¿no? La ciudad manda al campo, al policía, al recaudador, al guardia civil y añade, y las revistas de toros, ¿no? Pero el campo le da a la ciudad, al político, el abogado, pero también, digamos, el palurdo, ¿no? El cura, ¿no? El campesino, pero también el cura. Machado se siente incómodo con este reparto de tareas entre el campo y la ciudad, que es atávico, que es tradicional, que seguramente también en parte indispone a Machado con un autor que él admira profundamente, como es Unamuno. Unamuno tiene una visión más conservadora, más, más religiosa, por supuesto, del pueblo castellano, que es un pueblo casi que remite al Eclesiastés, es un pueblo que encarna el reparto de los tiempos, el reparto de las estaciones, ¿no? Es un pueblo que de alguna manera se acomoda, acepta su circunstancia, ¿no? En el caso de Machado, lo que se quiere de algún modo inocular al pueblo es voluntad de cambio.
Y claro, para ello necesitamos que los intelectuales burgueses se vuelvan, como sostiene esta carta, folcloristas. Es decir, estudien al pueblo, estudien las formas del saber popular, ¿no? Es importante fundar, como en la época de Segovia, una universidad popular de sabiduría superior, como dirían al Juan de Mairena, ¿no? Es decir, no se trata de alabar, y esto yo creo que es una nota que también nos obliga a separar a Machado, por ejemplo, de autores como Bergamín, que es un unamuniano, ¿no?, bastante radical del 27. Machado no defiende el analfabetismo, no se incomoda, no se queja por lo que Bergamín llamaría la decadencia del analfabetismo, ¿no?, a comienzos de la década de los 30, sino que más bien le duele el analfabetismo del pueblo, quiere acabar con ese analfabetismo y para ello necesita que haya zonas de encuentro. Exhorta, digamos, a trabajar en beneficio de una comunicación entre alta cultura popular. No para bajar el nivel, como señalaba antes Marifé, de esa cultura elevada, ¿no?, de ese legado, ¿no?, cultural. No se trata de descender las formas de producción cultural, las formas de producción conceptual, sino más bien de extenderlas para dar cabida a las necesidades y a las demandas del pueblo. Se trata de escuchar al pueblo, que el pueblo también se sienta de alguna manera incluido, representado, y creo que esta es una nota de una enorme actualidad del tipo de agenda cultural, del tipo de militancia cultural, podría decir, que propone Machado, ¿no? Si esto no se produce, si no se produce el encuentro, y Machado considera que Ortega puede ser sujeto, puede protagonizar, digamos, en espacios no solamente urbanos, sino también rurales, ese trabajo y esa voluntad de amistad civil entre la ciudad y el campo. Si eso no se produce, pues lo que nos encontraremos será una cultura más o menos aristocrática, más o menos elitista, ¿no? Encerraremos la cultura en prácticas elitistas, la cultura seguirá siendo obra de solitarios, pero no se hará pueblo, ¿no? Y eso es para Machado una pérdida, es algo por lo que deberíamos dolernos, ¿no? La batalla cultural, tal y como la entiende Machado, no puede prescindir de este tipo de sujetos. Y he priorizado, por tanto, el diálogo que él mantiene con Ortega, como el que él mantiene también con Unamuno, frente al que, por supuesto, también entabla con Juan Ramón Jiménez, que me parece más centrado en el hecho poético y en el estilo poético, precisamente porque Unamuno y Ortega, con todas sus diferencias, para Machado son individuos que pueden promover ese cambio cultural y que, por tanto, pueden sentar las bases de una transformación política, que, a juicio de Machado, es la que construye futuro para España, ¿no? Finalmente, en relación con estas cuestiones de batalla cultural, ¿no?, y de digamos, cambio del sistema de creencias, que pasa, por supuesto, por la conciencia de las propias, por la conciencia sobre cuáles son las coordenadas en las que normalmente se mueve una sociedad, quién manda en una sociedad. Hay momentos, por ejemplo, en estos dos textos que tenemos aquí, donde es fácil acordarse de un autor fundamental para el pensamiento italiano contemporáneo, pero también europeo, político europeo contemporáneo, como es el caso de Gramsci, ¿no? Machado se preocupa, se interroga acerca de cuáles son, digamos, las intenciones que mueven a una obra literaria, qué tipo de iluminación social, qué tipo de retrato social, de retrato de la sociedad, por ejemplo, de la relación entre las distintas clases sociales, plantea una obra literaria, ¿no? En primer lugar, en el texto que publica en el año 1913, es decir, todavía en la etapa de Baeza, a propósito de la obra de Unamuno, Contra esto y aquello, Machado, de manera muy enfática, establece una analogía entre el affaire Dreyfus, ¿no?, y lo que representó para la cultura política francesa, y
Francisco Ferrer Laguardia, el asesinato, la ejecución de Francisco Ferrer Laguardia después de la Semana Trágica, ¿no?, de Barcelona, acusado de haber sido pues, el causante de buena parte de los desórdenes, haber puesto en peligro no solamente el orden social, sino también la corona, la autoridad del rey, la autoridad del ejército. Un pedagogo insigne, el creador de la escuela moderna, ¿no?, que no dejaba de ser un laboratorio pedagógico muy distinto al de Giner de los Ríos, muy distinto al institucionista, pero que llama la atención de Machado. Comparando estos dos casos, el affaire, ¿no?, y la ejecución de Ferrer, ordenada por Alfonso XIII, se pregunta Machado, ¿no hay en España elementos capaces de fusilar no ya a Francisco Ferrer, que de esto nadie duda, sino al propio Francisco de Asís, que volviera al mundo? Y a continuación denuncia el secuestro de la palabra patria, pero también el secuestro de la palabra religión, y aquí se muestra muy cercano a Unamuno, cuando se las diseña las dos, a la religión, al patriotismo, ¿no?, como hace, por ejemplo, pues eso que llama Machado el neocatolicismo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la patria se recorta únicamente para recoger a los míos? ¿Qué ocurre cuando la religión se delimita únicamente para, digamos, representar la autoridad de la Iglesia? ¿Qué ocurre cuando la patria no es la patria de todos? ¿Qué ocurre cuando la religión no es la religión de un pueblo? Bueno, pues lo que ocurre a partir de ese tipo de decisiones para Machado tiene que ver con la barbarie, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con ese retroceso de las culatas del que hablábamos antes, ¿no? Y por ello, en una carta, no ya a Ortega, sino a Miguel de Unamuno, siempre del periodo de Baeza, que es un periodo que yo creo que le mueve mucho internamente a Machado, porque en ese pueblo jienense, pues Machado advierte que en un país como España pues ocurren cosas muy raras, ¿no? Como que una ciudad que podría estar en el corazón de la Toscana, como pasa con Úbeda, como pasa con Baeza, esas ciudades tan renacentistas, ¿no?, de Jaén, pues pueden haber caído, digamos, en la postración más absoluta, ¿no? Y precisamente por ello a Unamuno le enfatiza algo que piensa que Unamuno va a comprender muy bien, que es que la verdadera revolución necesita transmitir al pueblo y ofrecer, entregar al pueblo no solamente pan, sino también conciencia, reconstrucción de la propia subjetividad, un discurso, un relato en el que el pueblo se pueda también reconocer, se pueda entender. Por ello, ese torpe juego de izquierdas y derechas que señala en esta carta a Unamuno Machado y no plantea la cuestión central, que es una cuestión religiosa, que es una cuestión de conciencia, nos devuelve a, digamos, ese espacio de meras apariencias, ese espacio de meras superficies en el que parece que uno se puede posicionar en la izquierda, en la derecha, pero sin embargo no es capaz de remover las raíces verdaderas de un pueblo, el sistema de creencias de una sociedad, ¿no? Pasemos, si les parece, a una cuestión que, a mi entender, pues está muy ligada a esta presentación de Machado, pues casi a modo de autor de lengua de trapo, ¿no?, en su propia época. La patria como tarea. Esta es una afirmación que Machado toma en préstamo de Ortega. Extrae de Ortega, de un Ortega que todavía no ha escrito España invertebrada, de un Ortega que está más cerca de la Liga para la Educación Política, que se presentará en el año 14, que de la obra del 22. Pero, desde luego, Machado se deja seducir, ve algo pues que resulta muy prometedor en el planteamiento de la patria, tal y como lo presenta ya este joven Ortega. Machado gusta de ese discurso de Ortega en el que la patria no está detrás. Y enseguida veremos algo que confirma también este posicionamiento.
La patria no es juegos, digamos, de tradición, polémicas de tradición, más o menos positivista, más o menos mitologizada. La patria no está detrás, está delante. Está ante nuestros ojos. La patria hay que hacerla, ¿no? Me encanta eso de que la patria sea lo que se tiene que hacer, ¿no? E incluso esta admiración que Machado siente por este planteamiento de Ortega le lleva al final de este extracto de otra carta de julio del año 12, le lleva a decir que aunque se me ha tachado de injusto y de antipatriota, al decir que España es un trozo de planeta por donde cruza errante la sombra de Caín, ¿no? Esos versos de las tierras de Álvar González que se incorporan a Campos de Castilla, esos versos en los cuales hay sátira vengativa, como había dicho antes Machado, hay horror por la propia cultura española, por el legado cultural civilizatorio o anticivilizatorio español. Después de recordar estos versos nos dice: ¿quién sabe si esa España mía es el solar del nuevo templo, ¿no? ¿Quién sabe si esta España mía puede ser el inicio de algo grande, de algo que de alguna manera nos reconcilie con el país que tenemos, ¿no? Y de nuevo aparece Ortega. De nuevo es Ortega, digamos, ese joven que nos puede llevar por el buen camino, que puede liderar, ¿no?, esta agenda de transformación cultural de España. Creo que es interesante y es productivo atender o subrayar la capacidad de Machado para expresar que el falso patriotismo, que suele ser el más extendido, suele ser el que ideológicamente cala más, tiene algo de pulsión de muerte, podríamos decir algo freudianamente, ¿no? Tiene como una sensibilidad muy a flor de piel para identificarlo, ¿no? En este texto, que pertenece a la época de Soria, que es un poco anterior a los que hemos venido manejando, Machado afirma de una manera que podemos correlacionar perfectamente con lo de que la patria es algo que tiene siempre que hacerse. Nos dice que la patria no es una finca heredada de nuestros abuelos, buena no más para ser defendida a la hora de la invasión extranjera. La patria no se identifica con el suelo en el que estamos, sino con el suelo que trabajamos. La patria no es una tierra estéril, no son unos calcáreos montes, los calcáreos montes de Castilla, de la Soria, en la que se encuentra en ese momento. No es un pedazo de planeta por donde los hombres han pasado, no para hacer patria, sino para deshacerla, sino que, como señala este extracto en las líneas finales, no sois patriotas pensando que algún día sabréis morir para defender esos pelados cascotes, lo seréis acudiendo con el árbol o con la semilla, con la reja del arado o con el pico del minero, a esos parajes sombríos y desolados, donde la patria está por hacer. De nuevo, la misma idea. La patria no es una foto fija, es la confirmación de una acción. Es el resultado de una manera de hacer, que es también una manera de querer, como señalaba antes Marifé, ¿no? Una actitud ante la realidad. Un querer, un recibir, pero también un buscar aportar algo, enriquecer la circunstancia a la que se pertenece, ¿no? De otra manera, el patriotismo, el nacionalismo facilón, lo único que trae consigo, digamos, es esa pulsión de muerte que enseguida busca quién no es de aquí, quién no debe salir en la foto, quién no es de los nuestros, ¿no? Y finalmente, un texto que entronca con esta idea, con este proyecto, digamos, de la patria como futurible, que pertenece a esta biografía de Machado, que recuerda mucho, pues, a su retrato, a otro texto celebérrimo de Machado, este texto de 1913, donde, recuperando un poco esa noción de la sátira schilleriana, nos dice que tengo un gran amor por España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo. Mi vida está hecha más de resignación que de rebeldía.
¿no? Es un texto que Machado, no ha mucho tardar en estas mismas líneas, conecta con la antinomia kantiana, conecta con un término técnico de la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Donde se produce un conflicto entre lo que él recuerda son ideas trascendentales, ¿no? Él de alguna manera se siente en antinomia con España, ¿no? Es un español antinómico, lo cual, pues en principio, a la luz de la propia historia española, podríamos decir que es algo muy sano, ¿no? Es una manera de tomarse las cosas muy sana. Pero le da una vuelta de tuerca más al señalar que ese conflicto tiene que ver con el desajuste constante entre el ser y el deber ser, entre el proyecto que él, digamos, le quiere dibujar a España, le quiere diseñar a su propio país. Él vive en el proyecto más que en la realidad y, por tanto, percibe todo aquello que falta, percibe todo lo que todavía no se ha realizado y sufre por ello, ¿no? En fin, notas acerca de un sano patriotismo, de un patriotismo no patriotero, ¿no? Que le interesa mucho a Machado distinguir, ¿no? Y finalmente, me gustaría finalizar también para dar pie, pues, al posible diálogo y entregar materiales que puedan permitir, pues, enriquecerlo. Termino con algunos textos en los cuales Machado repara en el peso que la cultura de lo común tiene para la construcción de una buena política, de una política progresista, republicana, que cree en la justicia social. Es decir, es importante atender a lo común para romper con la fragmentación, para dejar a un lado la fragmentación y el individualismo social, para que el egoísmo social no digamos, lo pudra todo, no lo colonice todo en el espacio social. Y, por ejemplo, en esa obra magnífica de Machado, que desde luego es de mis favoritas, como son los complementarios, ¿no? En los problemas de la lírica, a propósito de lo que sería, pues, problemas poéticos, la teoría poética de Machado. Machado nos viene a decir, y creo que aquí recupera también en buena parte ese legado del pensamiento alemán clásico, empezando por la tercera crítica kantiana, que se ve que ha asimilado de una manera tremendamente diestra, tremendamente lúcida. Nos viene a decir que no hay sentimiento, no hay, digamos, resonancia emocional que se apodere de un sujeto que lo deje solo. El sentimiento nos conecta con los demás. Es decir, esa impresión de que el sentimiento me aísla, en realidad es una ilusión, una apariencia. El sentimiento me permite conectarme con los otros, ¿no? Porque descubro elementos, descubro dimensiones que son más nuestras que mías, ¿no? Y eso me genera un impacto. Eso me sitúa en un lugar determinado que la voz del poeta, al llevarlo a expresión lírica, digamos, configura como una cierta comunidad. El poeta siempre parece que está llamado a fundar una comunidad, pero precisamente porque se instala en ese momento, en esa fase de la sentimentalidad, ¿no? De la emoción, de una emoción que siempre resuena, que siempre convoca, trae consigo una comunidad, ¿no? Eso de que el individuo no se queda nunca completamente solo cuando siente, sino que descubre más bien la comunidad. Algo que encontramos, ya digo, en Kant, algo que encontramos en Schiller, ¿no? Pero hay una segunda cuestión que de alguna manera impone una coordenada política, pues, importante en el plano del pensamiento, podríamos decir, más metafísico, entendiendo por metafísica la metafísica de la modernidad, que ya sabemos que la modernidad, pues, es un periodo que destruye, digamos, la metafísica racionalista, dogmática, pero que de alguna manera la sigue practicando, ¿no? Para Machado, como bien vemos en el Juan de Mairena, dar clases de metafísica pues también es hacer política, ¿no? Y hay que dar clases de historia de la filosofía, también, digamos, tiene una lectura política, ¿no? Tiene un mensaje político. Y la segunda parte de ese mensaje tiene que ver con algo que va más allá de la comunidad que nos transmite el sentir, que es la sensación
cuando se habla una lengua, la sensación en la que nos sitúa el propio uso del lenguaje, al descubrir que el lenguaje nunca surge de nosotros, el lenguaje no lo hemos inventado ninguno de nosotros, el lenguaje nos remite a ese tercer mundo que es el mundo de los otros yo, con el que termina este extracto, y de alguna manera nos despersonaliza y nos genera, digamos, nos pone en una situación un poco incómoda, como los seres narcisistas que somos, ¿no? Porque lo más importante que tenemos, lo que nos permite expresarnos, lo que nos permite lanzar al mundo ese mensaje tan importante que todos creemos que tenemos dentro, pues resulta que no es nuestro, ¿no? Resulta que es externo, ¿no? Este tipo de procesos creo que Machado los entiende y los aborda como procesos, digamos, de educación social. Es decir, cuando la gente atraviesa estos ritos de paso, es más difícil que, quizás un exceso de esperanza, ¿no?, de optimismo, pero es más difícil que la gente caiga presa de los despotismos, de los totalitarismos, de formas políticas que en realidad lo que hacen es disciplinar de manera intolerable al ser humano, ¿no? Más cuestiones, y ya por acabar, en relación con esta cultura de lo común, ¿no? El texto que tienen delante, Desde el mirador de la guerra, que nos lleva ya pues al año 38, a ese pesaroso pero también tremendamente lúcido año 38, donde Machado pues muestra claramente de qué lado está tras el estallido de la guerra civil. El texto que tienen delante pues es un texto que quita un poco el aliento, ¿no? Porque presenta a políticos que me imagino que son más Fernando de los Ríos, políticos como Fernando de los Ríos o como Julián Besteiro, compañero de Machado en sus años de estudiante de primaria, diríamos hoy en día, en la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Pienso que Machado está pensando más en políticos así que en Largo Caballero, ¿no? o Negrín, ¿no? Es decir, él está pensando en ese socialismo humanista, ¿no?, que de alguna manera pues se lleva la peor parte de la guerra civil, ¿no?, y especialmente en el bando republicano. Pero en relación con su agenda política, con la agenda política radical de estos políticos republicanos, ¿no?, pues Machado tiene mucho cuidado en señalar que de radicalidad nada, ¿no?, que de manera muy irónica nos dice hacia la mitad del texto que la usuraria pretensión de estos políticos era la de que el pan y la cultura estuvieran un poco al alcance del pueblo, ¿no? Una cosa radicalísima, ¿no?, tremendamente radical, ¿no?, propia de la extrema izquierda. Sin embargo, caló ese mensaje. Y, como señala en las últimas líneas del texto Machado, pues primero llegó la calumnia insidiosa y el odio implacable a aquellos honrados políticos. Primero se les empezó a odiar. No se sabía muy bien por qué, pero se les odiaba. Después la rebelión hipócrita de los militares. Luego la rebelión descarnada, la traición y la venta de la patria de todos, la patria que es y que debe ser de todos para salvar los intereses de unos cuantos. Vamos, podríamos decir pues lo de toda la vida, ¿no? El retroceso de las culatas de toda la vida, pero que en un país como España, en esta esquina sureña de Europa, pues todavía se siente con más fuerza, ¿no? Quizá también por la falta de progresos republicanos del tipo pues el que pudo representar la Revolución Francesa, ¿no?, para este país vecino nuestro que es Francia, ¿no? El texto que inicia esa serie, Desde el mirador de la guerra, me parece que es un texto que no deja de interpelarnos, que habla de un peligro que está siempre ahí. El peligro que en realidad pues también es tremendamente injusto, o que pasa, digamos, por la injusticia de revestir programas políticos que en realidad son tremendamente medidos, tremendamente proporcionados, con locuras propias de cocheros desnortados, de cocheros locos, ¿no? Otro artículo de Machado que les recomiendo muchísimo que visiten porque tiene una actualidad tremenda. Y, bueno, finalmente, y para
darle la palabra ya a mi compañero Mariano Rodríguez, pues un texto que yo imagino que él va a tratar también, ¿no? Un texto muy célebre de Machado, muy de inspección anímica, de inspección espiritual, de cuáles son los valores, los principios que han guiado secularmente al pueblo, ¿no? En concreto, pues al pueblo de Castilla, pero podría ser a cualquier pueblo, ¿no? Creo que naturalmente Machado puso el foco en espacios, territorios, como es el caso de Andalucía, como es el caso de Castilla, eso es evidente, pero es un autor muy reconciliado con el mensaje federalista que acoge el institucionismo, ¿no? Con el mensaje del federalismo de Pimargal. No olvidemos que fue alumno de Salmerón, es decir, es alguien que está muy cerca de ese mensaje y que sobre todo considera que el federalismo no es una amenaza para su país, sino que es más bien una solución, ¿no? Que puede permitir abrir una conversación que hasta ahora no se ha hecho, ¿no? Que hasta ahora no se ha entablado. Y bueno, este texto sobre los milicianos de 1936, al que se puede también, naturalmente, como a todos los textos de Machado, ya en el fragor de la guerra civil, pues reprocharle pues una falta de imparcialidad, una falta, digamos, de objetividad, de reconocimiento de la violencia que emergió por parte de los dos bandos y de los múltiples bandos que estallaron en los dos, que en principio estaban en liza. Con independencia de las críticas que le podamos lanzar, me parece importante que este texto ya algo tardío de Machado pues recupere un término orteguiano decisivo en los años 20, en toda la obra de los años 20 de Ortega y no solo, como es el término de la estimativa, ¿no? Machado nos dice que ese señoritismo, que en realidad no permite, digamos, hablar un lenguaje de señores en el que todos se sienten iguales, ¿no? Nadie es más que nadie, como señala ese adagio castellano. Ese señoritismo que tiene mucho de jesuítico para Machado y que, bueno, sabemos que la crítica del jesuitismo pues es algo completamente compartido por Ortega, nos dice que lleva implícita una estimativa errónea y servil, que antepone los hechos sociales más de superficie, signos de clase, hábitos e indumentos, a los valores propiamente dichos, religiosos y humanos. Me parece que esta afirmación nos pone también sobre la pista de cómo esa introspección social, esa introspección de la subjetividad que puebla una sociedad, del sistema de creencias, ¿no?, que conforma una sociedad, para Machado también ilumina lo que nos ocurre en política, ¿no? Nos permite de alguna manera hacer un balance de la enorme correlación que para Machado se establece entre cultura y política, ¿no? La cultura nos pone en condiciones para habitar un espacio compartido. La cultura nos puede transmitir precisamente un aprendizaje de lo común, un aprendizaje de la interdependencia, podríamos decir con términos, digamos, de hoy en día, ¿no? Y de la mano de esa cultura las demandas políticas se harán notar. Es decir, si esa cultura hace raíces, producirá, generará también demandas políticas consonantes. Así que, por mi parte, pues este recorrido, disculpas porque creo que me he pasado un poco más del tiempo estimado, y muchas gracias, como siempre, al Círculo por la acogida y la recepción. Nada, no importa que no te has pasado nada, que sea peligroso ni nada semejante, porque además has dejado, yo creo que todo un plano que nos va a permitir entrar con mucha naturalidad a la intervención de Mariano. Después tendremos tiempo de que habléis y también de que el público pueda participar si así lo necesita. Dejo algunas cuestiones que han surgido y que me parece que pueden también permitir la entrada de Mariano con naturalidad, ¿no? Profesores, poetas, pensadores, en Machado, esa unión, ¿no? Esa unión. La Universidad Popular tiene justamente esos cimientos. La idea de imaginar la patria como algo que se construye, no como algo que se da,
Esto es muy bonito y cambia absolutamente la actitud también, no solo ante las palabras, sino ante las consecuencias, evidentemente, de las palabras, ¿no? Y lo práctico, o sea, la praxis machadiana, no solo la teorización, sino la praxis machadiana. Y estoy pensando, Nuria, cuando antes mencionaba la Universidad Popular, su biblioteca, ¿no? La biblioteca que hoy sería algo semejante a el préstamo interbibliotecario, ¿no? En aquellos tiempos era una biblioteca que iba y venía allá donde se necesitaba y que, si nos damos cuenta, en el fondo no deja de ser un anticipo de lo que después, de una manera profunda, serán las misiones pedagógicas, ¿no? Quiero decir, ese afán porque llegue allá donde tienen que estar los libros, y ese allá donde tienen que estar es en todas partes. Tú también lo decías en algún momento de tu intervención, ¿no? Y también me venía a la cabeza la memoria de Giner de los Ríos, porque también lo mencioné antes, ¿no? Hablando de Machado, esa idea que tú también has planteado de algún modo, que la verdadera revolución se da en los espíritus o no se da, ¿no? Y que me hacía pensar en ese discurso mítico de Federico García Lorca unos años después, pero con el mismo espíritu, en la biblioteca de Fuentevaqueros, en la inauguración de la biblioteca de Fuentevaqueros, cuando dice que le da mucho más pena quien pide un libro y no lo tiene que quien pide pan, ¿no? Pan y libros. Yo le daría medio pan y un libro, ¿no? Dice a quien lo pide, que es un poco también el espíritu del propio Antonio Machado. Bueno, pues Mariano, vamos allá. La soberanía del bien o la política de los buenos y generosos. Muchas gracias, Marifé, y muchas gracias, por supuesto, Nuria. No sé, voy a decir muy poco, sobre todo porque yo no soy ningún experto, Antonio Machado, pero claro, el haberme invitado a hablar aquí, que me ha encantado, me ha podido poner en contacto con un personaje, con un autor, con un pensador, con un poeta inmenso, claro, que era lo que yo conocía, y también un poco de pensador. He podido ponerme en contacto con un tipo de pensamiento político, de praxis política, muy diferente del que hoy tenemos que aguantar en los periódicos, que para mí, en una gran parte del planeta Tierra, la política es ahora sinónimo de latrocinio, de robo. Es decir, es como si los gángsters mandaran, más que mandar los idiotas, que decía Javier Marías, mandan los gángsters, o sea, mandan la mentalidad popular, incluso, que está llegando a ser, es que quien tiene cerca el dinero no lo coge, es idiota. Es absolutamente normal el ir a la política a ver qué te puedes llevar, el llevarte un montón, porque no es llevar un poco, es llevarse una barbaridad para ti, para toda tu familia, para yo qué sé, como algo tremendo, ¿no? Entonces, claro, al entrar en contacto con la obra de Machado, con la biografía de Machado, con lo que yo sabía de él por su relación con María Zambrano, con Don Blas, como le llamaba el propio Machado al final, sobre todo los artículos del final que se recogen en el Juan de Mairena, pues es otro tipo de vocación política que me llevó a pensar en lo de la soberanía del bien, que es un título precioso de Iris Murdoch, esta gran pensadora y magistral novelista de Oxford. Se pasó allí su vida, hasta creo que se casó con un profesor de allí, lo cual ya es de valientes. Pero bueno, quiero decir, me encontré con el tema del bien, ¿no? Claro, para un nietzscheano como yo, que está acostumbrado a ver el bien tan mezclado con el mal que cualquiera sabe distinguirlo a veces, y en la creencia de que bien y mal se entreveran y no hay manera de escindirlos del todo, y además probablemente sería malo escindirlos del todo. Pero bueno, me encontré últimamente también, como he conocido a gente mala, también he conocido a gente buena. Entonces, esa cosa del bien y del mal y tal, claro, le preocupa a uno como si tuviera la edad de la razón, esa que decían los curas, como 10 años, ¿no? De repente, el bien, el mal, mire usted, tal. Claro, a mi edad es un poco triste pensar en estas cosas, pero bueno, puestos a ello, naturalmente lo que quiero empezar por ese extraordinario
poema, uno de los mejores, según todos los críticos, de toda la historia poética en idioma castellano. Nos informa Gibson en su monumental biografía, Ligero de equipaje, que el diario madrileño El Liberal, el 30 de enero de 1908, anunciaba en su portada el plan de publicar poemas de los jóvenes poetas del día. Se llamaba una sección con el título de Autosemblanzas y retratos, porque quería combatir la idea muy extendida de que los grandes poetas de Europa se estaban congregando en portugués y en italiano. Y entonces el Liberal decía, no, aquí también, en castellano, hay grandes poetas jóvenes. El primero fue, según pude recoger, el poeta mexicano Amado Nervo, la primera semblanza. Tenían que hablar de sí mismos, tenían que presentarse. Muchos lo hicieron de una manera extremadamente cínica, muchos humorística. Pero claro, el segundo de la serie, el 1 de febrero de 1908, bajo una fotografía del poeta apareció el retrato o autorretrato de Antonio Machado, que es un poema extraordinario, tremendo, para quedarse pensando en él durante mucho tiempo, para descifrarlo, que es muy largo, no me da tiempo a leerlo entero. Ese que empieza, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro, de tal y de cual. Quería simplemente hacer hincapié en algún fragmento del poema. Por ejemplo, hay en mis venas gotas de sangre jacobina, su padre y su abuelo republicanos que lo pasaron muy mal cuando acabó fatal la Primera República y que estaban en esto del folklore, de la sabiduría popular. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi canto nace de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Sobre todo esto, soy más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Luego hay una continuación que también la quiero leer o citar. Converso con el hombre que siempre va conmigo. El que habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y luego añade, porque ya era profesor de instituto, añade orgulloso, hay un comentario de Juan Ramón Jiménez muy malvado que dice, en casa de la familia Machado nunca han trabajado los hombres, todo viene de la abuela, viven de eso, ¿no? Eso lo apuntó Juan Ramón Jiménez, que era un genial poeta, pero a veces se dejaba llevar por una especie de sorna un poco malvada. Entonces, en cuanto Antonio Machado trabaja en el instituto, dice Gibson, inmediatamente añade, y en suma nada os debo. Debéisme cuanto escrito, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre, la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y luego ya se sabe, cuando ahora llegue del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Me quiero centrar en esto para averiguar en qué podría consistir ser bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Nietzsche explicó en qué sentido ser bueno puede ser muy malo. Y entonces a mí aquí me conduce la curiosidad de saber el buen sentido de ser bueno. Nietzsche recordaba un refrán ruso que decía, es tonto hasta la santidad. Y para Nietzsche eso era ser bueno en el mal sentido de la palabra. Evidentemente, Machado nos habla de una actitud política y de una praxis política buena en el buen sentido de la palabra. Para empezar, son muy interesantes en la gran cantidad de cosas que quedan excluidas por el hecho de definirse como bueno en el buen sentido de la palabra. Ante todo, esa serenidad de raíz
que no es frecuente constatar en la actitud política radical, esa serenidad que sería radical en el sentido de tomar las cosas por su raíz, esa serenidad que Machado resalta de sí mismo en el poema compatible con las gotas de sangre jacobina, excluye la natural tentación del bueno, en el mal sentido, a imponer la justicia a martillazos, caiga quien caiga, aunque sea él o ella misma la que va a caer. Es decir, siendo la familia del poeta perteneciente a la selecta sociedad de los republicanos españoles, anticlericales, antijesuitas, socialistas, para más INRI, tanto su padre como su abuelo, y con la ingente labor de folcloristas, asimismo en el mejor sentido de la palabra, es decir, la sabiduría del pueblo, con todo lo mal que lo tuvieron que pasar, y no solo económicamente, en un país culturalmente desolado, en el que el único ensayo de educación no castradora iba a ser el que iniciara la heroica Institución Libre de Enseñanza. Recordemos el Baroja de Camino de Perfección, cuando nos habla de la siniestra mariposa negra que en los colegios de los jesuitas, me contó José Luis Villacañas que esto hace referencia a Monóvar, a un colegio que había en Monóvar, en Alicante. En el colegio de los jesuitas de aquella época bajaba una gran mariposa negra sobre los discípulos, los alumnos, cuando estaban durmiendo, era un internado, y esa mariposa negra era la idea de pecado que a unos los hacía tímidos e impotentes y a los otros malvados y ladrones. Bueno, lo primero que hace falta para poder ser bueno, en el buen sentido de la palabra, es esa serenidad de fondo que solo da, hoy lo sabemos sin lugar a dudas, haberse criado en una familia más o menos sensata. Es así de triste. Es decir, solo da la suerte, en principio. Eso era la familia de los dos poetas. Una sensatez de base, Manuel y Antonio. Una sensatez de base que, por supuesto, no solo tolera, sino que hasta fomenta o exige cualquier locura transitoria de las llamadas creativas. O sea, siempre que sea una locura solo teatral o relativa, como por ejemplo las de Maruja Mayo, sin ir más lejos. Lo segundo que excluye el ser bueno es seguir una doctrina particular o propia. Es decir, para ser bueno, en el buen sentido, no se puede ser idiota. A pesar, o sea, como dice el refrán ruso, es tonto hasta la santidad. Porque ser idiota no conviene para nada, lo cual no tiene nada que ver con hacerse el idiota. Eso es otra cosa que de cuando en cuando es imprescindible. El hombre que sabe su doctrina se podría comparar con el dormido de Heráclito, con el imbécil que ni siquiera barrunta que el logos es común, como en lo que insiste la profesora Sánchez Madrid. El logos es común, puesto que, además, el logos, como dice Heráclito y luego los estoicos, es cósmico. Saber su doctrina no es otra cosa que no resignarse a la propia limitación. El pecado contra Apolo, negar la propia limitación, no intuirla como limitación, sino como apertura, como todo lo contrario. Que uno sepa su doctrina, en este sentido constitutivo del mamarracho, significaría, por lo tanto, que uno no la sabe como doctrina suya, sino como la doctrina, así que es obligatoria para todos. Lo que sacamos en claro o en limpio de todo esto, es decir, que para ser bueno, en el buen sentido, hay que conservar una serenidad compatible con una apariencia, a lo mejor a veces fiera. Tenía una anécdota yo de esta mañana, mejor no la cuento. Una apariencia fiera, ser sereno en el fondo, y la segunda condición, no ser idiota. Y de una manera casi inmediata, de aquí se saca en limpio que ser bueno, en el buen sentido, es muy, pero que muy difícil. Que se lo digan a Antonio Machado con la vida que tuvo. Mantener más o menos la serenidad que es el origen de la poesía, a mi manera de ver. En un mundo como este, en un mundo como el suyo, no encerrarse en la propia perspectiva, no habitar más o menos encerrado en la propia burbuja,
decidirse al contrario por el encontronazo con el otro y con lo otro. En un mundo como este, toda una hazaña, no cabe duda. Es muchísimo más fácil, más cómodo optar por la mentira, la falsedad, la ilusión, optar por el doble que decía Clément Rosset, como por ejemplo ese marido que cuando llega a casa descubre a su mujer en la cama con otro y que insistirá durante años en que ella no le engaña. Eso es una locura pensarlo. Todo está falseado hasta el fondo por los buenos. Leemos en Así habló Zaratustra. Se está Nietzsche refiriendo al mal sentido en que tantas veces se toma la palabra bueno. Por ejemplo, es muy bueno, pasa por delante de la caja del dinero y no mete la mano, ¿no? Es muy fácil ser bueno en el mal sentido de la palabra, porque es consolador y alegra no quererse enterar. Bueno en el mal sentido es el que no se quiere enterar o la que no se quiere enterar, porque resulta un trago muy duro asumir la absoluta certeza en que estamos todos respecto de aquel consejo que Maquiavelo le daba a su príncipe: es preciso saber ser no bueno cuando hace falta. Porque muchas veces hace falta, porque muchas veces lo exige la situación, a no ser que queramos dejar en suspenso nuestro compromiso originario con el otro y con el mundo, ese compromiso que nos hace a nosotros mismos como personas que habrían ido más allá del simio. El bueno en el mal sentido de la palabra es el que solo puede habitar y medrar en la mentira, estar necesitado de la mentira, por ejemplo, de la mentira de que todo el mundo es bueno, o por ejemplo de la mentira que hay un aspecto de enorme mentira en el nadie es más que nadie, que es una expresión muy castellana, con un muy buen sentido de folclore, pero en el nadie más que nadie también habitan cosas bastante más siniestras. Está claro que de ningún modo no todo el mundo es bueno, por la sencilla razón de que hay mucha gente que roba, pero no solo roba, eso tampoco sería lo que se dice imperdonable, sino que además es constitutivamente ladrona. El ántropos se podría definir como el simio ladrón, por lo menos no digo ninguna tontería, tanto la psicología como la etología han determinado el paso del Rubicón más o menos continuista entre el animal y el humano y el infante, el niño y la niña y el adulto en aprender a disimular. Cuando el mono esconde el plátano para que el otro mono se crea que está en un sitio donde no está, ahí está naciendo el hombre, el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, hasta el mundo antiguo celebraba como parte de lo real, y lo real hay que amarlo, celebraba al ladrón. Creo que su dios, me corriges Nuria, era el mismísimo Hermes, si mal no recuerdo. Y no solo eso, es que aún es peor. Resulta que, como el ántropos es el mono que tiene logos, resulta que es el animal que es un maestro consumado en inventarse disfraces nobles, santos, para todos sus expolios y latrocinios. ¿Qué diría yo? La patria, la humanidad, el pueblo, el rey, la reina, lo que quiera que sea. Eso es lo de menos. Por eso queda claro también en su enorme poema que Antonio Machado era un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra, porque no debía nada a nadie, porque todo lo que tenía para vivir, y vivía más o menos con lo básico, se lo ganaba con su trabajo. En un mundo humano en que casi todos viven de lo ajeno, porque son muy amigos de lo ajeno, dinero, trabajo, servicios, ideas, sexo, personas, el bueno, que lo es en el buen sentido, vive de su trabajo. Y eso además le permite ser poeta, porque no tiene que estar todo el día ocupado tramando discursos para enmascarar sus desfalcos y engalanarlos con los ropajes de la virtud, por Dios, por España, por lo que sea. Y sin duda que con esto tiene mucho que ver la idea cuasi platónica de una política del bien. El político bueno, en el buen sentido, podría ser aquel que no necesita de la mentira o tal vez ni siquiera del disimulo para alcanzar los fines que señala en su programa. El que practica la política de la verdad
Sería directamente lo que llama Clement Rosset la lógica terrorista. La política de la verdad es el terrorismo filosófico, ¿no? Pero la política de la verdad entendida de modo no metafísico, no cínico, simplemente como sinceridad. Cuando un inglés comienza un discurso con la expresión "to be honest", la posverdad lo que tiene de malo es que da por suprimida la posibilidad de una política del bien. Donald Trump se representa a sí mismo como Dios. Su autoconcepto, o sea, su yo, es el del Jehová más chungo, el Dios que tiene derecho a esgrimir unos hechos verdaderos de su invención contra los hechos puros y duros de los impíos que no creen en su palabra. La política del mal es la del trastornado por el narcisismo del dinero en excesiva abundancia. Y esto ya lo ve Machado, Antonio, cuando hace confesión de modestia. Nunca pretendí la gloria. Jehová me ha elegido a mí. Y entonces los ultrarricos tenemos que organizar el mundo y ordenar la vida de los pobres mortales, que como son pobres no han sido elegidos por Jehová los pobres. ¿Nos arrogamos el derecho a explotarlos? O si ya no interesa, a descartarlos. Ser pobre, incluso no ser riquísimo, como nosotros, significa para el buen entendedor que no te han elegido, así que lo llevas claro. Fue la excelente novelista y filósofa Iris Murdoch, aquella irlandesa genial, la que nos iba a dejar muy claro en su obra fundamental filosófica, La soberanía del bien, algo que se suele asociar comúnmente con el platonismo, por lo menos el histórico efectual o efectivo, como diría Gadamer. La idea del bien es la que nos hace ver lo real tal y como es. O sea que lo real es bueno, por lo menos. Lo habríamos experimentado así a veces, las mejores veces, en nuestra biografía. Y me supongo que la crónica de mi vida se parecerá mucho, para bien o para mal, a la de cualquiera. Inserta ella, o sea, Murdoch, en el movimiento de la filosofía del lenguaje ordinario, Anscombe, Wittgenstein, al mismo tiempo empapada de existencialismo, hablaba, por ejemplo, del luciferino Heidegger, pero va a mostrarnos que la visión del mundo adecuada para la educación de los jóvenes, de los niños, de las niñas, invariablemente sería la visión de las cosas bajo la especie del bien. Hay que subrayar que si admitimos que esta sería la visión del mundo adecuada, la de la confianza, la del amor, lo admitimos solo porque es la única que funciona, y eso es hoy científicamente casi indiscutible. La visión contraria, la de la desconfianza, sospecha, por muy ajustadas o muy correcta que sea desde otro punto de vista de la filosofía trágica, te sume desde el comienzo en un estado de alerta generalizada que puede muy bien llegar a ser crónico. Y se ha demostrado que en estas condiciones de alerta crónica la vida de las niñas y de los niños muy probablemente será casi infernal para todo lo que siga, y también resultará casi infernal la de todos los que se relacionen de cerca con ellos, a no ser, claro, que la ciencia lo consiga arreglar, que se puede a veces. Lo que es tal y como es el mundo en que vivimos y hemos venido viviendo solo se ve de la manera correcta bajo la perspectiva del bien. Por ello, políticamente hablando, ha de ser siempre esa la perspectiva del gobernante, simplemente por la razón de que la perspectiva opuesta conducirá con toda seguridad al desastre. Bueno, me quería saltar algunas consideraciones absolutamente interesantísimas de Murdoch, pero lo que voy a hacer es interpretar que lo que hizo de Antonio Machado una buena persona y, por lo tanto, un genial poeta y un buen político, práctico y teórico, fue el haber conversado consigo mismo de buen rollo. He conversado muy bien, me he encontrado muy bien. Se pasaba el día andando, cuando no tenía nada que hacer. Iban su mujer, Leonor, su madre que había venido a verla, la madre tal, se iban por ahí todo el día andando y volvía a la hora de cenar. Conversaba consigo mismo y se lo pasaba muy bien. Y esto hizo de él esencialmente bueno en el buen sentido de la palabra, arrebatándole
toda esa misantropía para la que tenía justificación de sobra. Y ya para terminar, iba a hablar de la guerra, porque hay que hablar del malo, hablar del bien, hay que hablar del mal. Y como no me da tiempo, voy a citar dos textos. El primero, a ver. Sí, el primero es de la guerra, ¿no? Del propio Machado, y el segundo de María Zambrano, Los intelectuales en el drama de España. El de Machado dice: el señoritismo ignora, se complace en ignorar jesuíticamente la insuperable dignidad del hombre. El pueblo, en cambio, la conoce y la afirma. En ella tiene su cimiento más firme la ética popular. Nadie es más que nadie, reza un adagio de Castilla. Y luego María Zambrano escribe lo siguiente, más o menos en la misma época, sí. Hay una cáscara en el fascismo, hay un nudo estrangulado en el alma del fascista que le cierra a la vida. Es la misma que veíamos en el idealismo europeo, hacia la realidad. O sea, cerrarse a es la no querer comprender, negarse a comprender. Es la misma, vuelvo, que veíamos en el idealismo europeo hacia la realidad, es la misma cerrazón que desde el romanticismo se ha ido agravando hasta llegar al tedio y a la incapacidad de experiencia. El fascismo ha elevado un culto a los hechos, pero comienza eludiendo todo hecho y creándolo con su violencia. Diríamos que como el criminal no cree más hecho que en el que él realiza. Es el mismo desprecio del orden de las cosas y de las cosas mismas. Y ya para terminar, que siempre lo decimos cuando queremos decir alguna otra cosa, ya para terminar, iba a insistir un poco en que la idea de España, tanto de los llamados nacionalistas, que eran una invasión extranjera, según María Zambrano, los sublevados, los franquistas, como la idea de la España republicana, un poco también lo ha dicho, has hablado eso de ser poeta de la patria, son ficciones, probablemente como cualquier patria. Pero yo lo único que le tengo que... Claro, era de la generación del 98, es que es todo muy comprensible. Y luego la guerra incivil o la guerra española. Pero hay una cosa de la que se olvida. Repite muchas veces España, ser españolísimo es el español, es Cervantes, es el español, perdone. Ahí somos gallegos, somos vascos, somos catalanes, Galeusca también existe. Y bueno, es lo único que tengo que decir. Has dicho muchas cosas, que tenías esto que decir, has dicho muchísimas cosas. Y yo también he anotado algunas, y si os parece, pues podemos empezar a trabajar un poco en la mesa, vosotros lo que consideréis. Pues he anotado como duda de lectora machadiana. Vamos a ver, tengo respuesta, pero querría dejarlo aquí. ¿De verdad el bien y el mal se entreveran hasta el punto de que no los podamos diferenciar? Lo dejo así, lo dejo por aquí, porque me preocuparía, ¿no? Que yo también hablo irónicamente muchas veces. No, todo el rato, ya te hemos oído. No, digo que a veces la cosa está tan embrollada. Me parece bonito eso, ¿no? Me parece bonito que pensemos, ¿no? Porque hay gente que efectivamente considera que el bien y el mal al final, depende de dónde estemos, es uno o el otro. Por eso lo dejaba caer, ¿no? Esta idea también de Machado hablando consigo mismo, que poéticamente nos va a dar los complementarios con todo lo que eso trae también. Al tiempo que Pessoa está trabajando con sus heterónimos, que Machado conoce, quiero decir que conoce lo que está ocurriendo, porque aunque estuvieran cada uno en un lugar y aparentemente muy lejos y fuera muy difícil también, ¿no? Esto que dice Zambrano, de una cultura se hace de muchos centros, pues ellos estaban en esos centros y creando también centro en la periferia, que era de lo que se trataba, ¿no? Me interesa también esta idea tenerla en cuenta. Y luego, Mariano, que hablabas también con total ironía, como es tu estilo, y eso es muy bonito también, ¿no? Tenerlo en cuenta, la idea de la confianza. Cuando se dice, es que no podemos confiar en, ¿no? Si no confiáramos, no montaríamos en autobús, porque pensaríamos que el conductor, no compraríamos pan ni ninguna comida, porque entenderíamos que nos iban a envenenar. O sea, es una falacia como otra cualquiera, la de no se puede confiar en nadie, ¿no?
esta idea también. Machado lo repite muchas veces, ¿no? Y luego una cosa también que has dejado así caer, ¿no? Como tantas otras, y que Nuria también se refería a ella y que me parece que también es crucial en estos tiempos tenerlo en cuenta, ¿no? Quien no tiene suerte de haber nacido en una familia sensata, un poco por seguir tu línea, ¿no?, pues pediría a Machado que se crearan circunstancias y estrategias políticas para que lo que no te da de una manera natural la vida, pues te lo dé, evidentemente, el espacio de lo común al que tantas veces ha hecho mención Nuria, ¿no? Creo que esto es muy importante. Puede parecer que son maneras de hablar y de estar, pero creo que estamos en un momento en el que es necesario que bajemos a esto, ¿no? Me gusta esto de Machado, ¿no? Estoy en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas también, ¿no? Es interesante que tengamos en cuenta esto, como todo el rato él no se da por vencido, pero tampoco se conforma con lo que tiene. Entiende que las circunstancias, no es un ingenuo, ni muchísimo menos, pero eso no significa que la falta de ingenuidad tenga que salir pues quemando papeleras, como digo todo el rato, ¿no? Al contrario, más bien todo lo contrario, ¿no? Muy bonito lo que has comentado del fascismo y los hechos, que al final no deja de ser, acabas pensando lo que yo te impongo que tengas que pensar. Como Machado está muy, muy, muy fuera de todo eso, muy fuera de todo eso. Por sus paseos y por sus lecturas, Mariano, porque paseaba mucho y se sentaba a la orilla del río muchas veces a leer en esos paseos, ¿no? Bueno, sois vosotros los que comenzáis, si os parece oportuno, si lo necesitáis, y si no, le damos la palabra al público, lo que prefiráis. Yo creo que por el tiempo que queda quizá podríamos... ¿Empezar con el público? Sí, muy bien. El turno de palabras, ¿no? Mira, aquí hay una pregunta. ¿Hay antes que ha levantado la mano alguien ahí? ¿Antes? No, que creo... Un poquito atrás. Un poquito atrás. Eso. Y después tú. Buenas tardes. Mi pregunta iba a ir dirigida a la profesora Sánchez Madrid, pero a la vista de la brillante intervención del profesor Rodríguez, pues ya no sé a quién dirigirla. Me gustaría saber qué piensan ellos dos de la vigencia de Antonio Machado, especialmente en sus escritos políticos, en el Juan de Mairena y compañía, no en su época final de la guerra. Y si piensan, a la vista de la situación política mundial y española, si nuestros políticos han leído a Machado alguna vez. ¿Recogemos más palabras o vamos respondiendo? Sí. Parece que no hemos avanzado. Si los textos que ha puesto la profesora Sánchez Madrid quitamos el autor y la fecha, podían estar perfectamente escritos en octubre de 2025. ¿Por qué digo esto? Y lo enlazo con lo que dijo. Me gustó todo el discurso de Mariano Rodríguez, menos el inicio, que deslizó un problema sobre los políticos y la política, ¿no? De que o yo lo interpreté mal. Me sonó como que actualmente la política tal, eso me provocó algún problema, porque de ahí se derivan muchos de los problemas que tenemos. Pero a lo que voy, no hemos avanzado nada. O sea, España, la España de Machado, la que le dolía a los del 98, a los del 27, es una categoría abstracta, falsa, no existe. España no existe. Este es el problema. Pero en 2025, la derecha española, que siempre conspira, porque Pepe y Vox son los sucesores de Alianza Nacional, de Acción Española, de los años 30. Si cualquiera de ustedes lee los textos del Partido Agrario, si cualquiera de ustedes lee estos textos, verá que la derecha española actual calca, copia milimétricamente los mismos textos. ¿Por qué? Porque la derecha española, que se ha situado fuera de la historia hace muchísimos años, jamás
va a aceptar, entiendan, jamás, y esto es el drama para mí, jamás va a aceptar que este pueblo, que este país, que estas gentes puedan, como decía Antonio Machado, avanzar, descubrir. Es imposible. O sea, no lo vamos a conseguir jamás. No darán un golpe de Estado militar porque la situación histórica es otra, pero, perdonen la expresión, nos joden la vida cada minuto. Si es que yo entiendo, es que, si me permitís contestar, es que has tocado un punto, o sea, esto duele. No sé si lo que duele es España, otra cosa, pero a mí esto duele. Es decir, tú las noticias llegas a convertirte en una persona vulgar de las que andan por la calle diciendo estos todos van a robar, estos todos van a robar. Pero es que te das en un determinado momento cuenta de lo miserablemente sencilla que es la realidad. O sea, es que es verdad, es que la única entidad que tiene las políticas que estamos padeciendo y que yo padezco, que no vivo en Madrid, pero en otro orden de cosas es lo mismo. Lo único que hay detrás ya no es ni patria, ni España, es la pasta. Yo eso lo he visto, lo he tenido ocasión de ver claramente. Que te fastidia que yo lo diga y a mí decirlo. Es muy deprimente. A mí esto me hunde. O sea, me da el inicio del repliegue. Yo soy mayor, ahí os queda. O sea, y verlo, yo lo he podido desde hace tiempo, por razones biográficas, constatarlo. O sea, tenerlo delante de los ojos. Es muy triste. Me lo debía haber callado porque desmoraliza. Te deja, y sobre todo a los jóvenes lo vas a decir, porque entonces pareces el clásico viejo amargado que diga, mira, en el fondo lo que pasa. Pero es que yo lo he podido ver, la situación. Lo discutiréis, yo lo veo, o sea, lo he visto, no, ya no lo quiero ver, pero ¿qué es lo que funciona detrás de todo? Y mundialmente. Bueno, pues por combinarme, ¿no? Por hacer el complementario de mi amigo Mariano y responder un poco, ¿no? a las preguntas que se planteaban y también recogiendo un poco el guante de todas las consideraciones, ¿no? Todos los temas que iba recogiendo también. Marifé, creo que bueno, cuando nos acercamos a ese corazón que consideramos es político de Machado, o incluso cuando defendemos que en Machado hay una teoría de la política, hay un discurso de lo político, es cierto que sí, lo político necesita desenmascarar a los malos, desenmascarar sobre todo a las oligarquías, ¿no? Yo creo que eso está muy presente en Machado. Revelar, digamos, cuál ha sido esa alianza de fortunas, de estamentos que se han confabulado, ¿no? para quitarle al pueblo lo que es suyo, ¿no? Pero luego hay una contrapartida, hay una dimensión de la política, es decir, esa pars destruens, digamos, de la política, está también asociada en Machado a esa suerte de democratización, en el mejor sentido, de la política, ¿no? Es decir, ese hacer conciencia, volver al pueblo consciente, no solamente de las necesidades que tienen que ver con el hambre, acabar con el hambre, con el consumo, ¿no? No solo introducir al pueblo, digamos, en esas dinámicas, ¿no? de lo que pueda ser incluso un cierto lujo, propiedad, los derechos del propietario en lo aspiracional, sino, digamos, promover esa conciencia política, ¿no? Que tiene que estar en el corazón y en la cabeza de cada cual, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay una poética de lo común en Machado. Yo creo que sí. Creo que hay una poética de lo común, hay una metafísica de lo común que debilita los peores resortes narcisistas del sujeto, el egoísmo del sujeto, y le obliga, digamos, a situarse, a reposicionarse constantemente de manera que comprenda, ¿no? Pues ese tipo de mensajes que en realidad resumirían, digamos, un ensayo filosófico muy sesudo, casi en un haiku, ¿no? Como esos versos
que recuerdan al sujeto. Los ojos que tú ves no son ojos porque tú los veas, sino que es un ojo, es una mirada porque te ven, ¿no? Es decir, creo que en Machado hay un foco importantísimo en el sentido de lo común, en digamos, lo que nos une a los otros, ¿no? Es que ese foco está claro de dónde quiero decir. En Machado, en el 98, en lo que viene después, en Ortega, en María Zambrano, está claro cuál es. Es decir, es la cultura para el pueblo, ¿no? La cultura es lo que tú has para preparar el cambio político, porque sin eso es toda una apariencia que no vale para nada. Pero el problema, o sea, no quiero abundar en dar razones al pesimismo, quizá para que hacer que tú me las niegues, pero hoy en día la gente se acuerda de lo que significa la cultura. O sea, el papel de la cultura, el significado de la cultura, la gente, los medios de comunicación, los periodistas, ¿tienen idea todavía de qué significa la cultura más allá del entretenimiento para cuando estás cansado? Es que ese es un problema muy serio. Es decir, en la época de Machado, bueno, vais a decir, esto también es verdad, el analfabetismo funcional, la falta de educación era terrible. Estamos muchísimo mejor que en aquella época, pero ahora el valor dinero como único sentido de la vida convierte, yo lo noto, igual estoy un poco depresivo esta tarde, pero no, o sea, la gente, el valor que le da la gente real a la cultura, ¿cuál es? Porque el pueblo, sí, pero es que ahora el pueblo, pues te vota Trump, o sea, es que hay que andarse con mucho ojo. Quiero decir, la cultura, ¿qué tipo de fuerza es hoy en día? Yo me vais a perdonar porque la moderadora no debe intervenir, entonces no voy a hacerlo. Solo también un poco por ir pensando en los tiempos, ¿no? Palabras como la gente, por ejemplo, como el pueblo, también tienen un sentido y una resignificación en nuestros días, Mariano. Quiero decir, yo siempre creo en los pocos, como creía Machado también. Quiero decir, en una especie no de resistencia, porque no me gusta esa palabra y además cada vez me está incluso doliendo más, ¿no? La cultura como resistencia, es que no es la resistencia. Resistencia es una palabra que implica inmediatamente que hay algo que llega y tú te parapetas. Y me parece que la cultura es otra cosa, porosa, que entra, que hace que vaya el camino por otro lugar. Y, por supuesto, es innegable lo que tú acabas de decir. O sea, es que sería absurdo negarlo, pero no me parece que solo sea eso. Quiero decir. No, claro. Y además es que no quiero que lo sea. Sea. Además, como no confíes en algo o en alguien, estás perdido. Es que entonces, seguro, o sea, vamos. seguimos hablando y damos vueltas, pero y de repente confiamos... hablas con un taxista o con una señora en el metro y de repente ves ahí una iluminación, un mundo, y eso le mantiene a uno en forma, claro. Sí. Bueno, eso es evidente. En nuestra confianza, tomando la palabra Jameson en el mapeo cognitivo, ¿no? Digamos, el surgimiento democrático donde menos te lo esperas, de una oportunidad para reinterpretar. Y estamos aquí esta tarde y podríamos estar, claro. ¿No? Pues aquí estamos, pues los menos, los más, pues qué más da, estamos aquí, ¿no? Seguir siendo malo, ¿me permitís seguir siendo malo un poquito? Edad media de los que nos encontramos aquí. Bueno, los que ¿Hacemos con una calculadora? No, porque luego ¿Dónde están los jóvenes? Pues a lo mejor en clase, Mariano. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, es que esto es así. La imagen. Bueno, os voy a contar. ¿Dónde están los jóvenes? En clase, Mariano. ¿Los tenemos en clase? Acabo de salir yo. No, pero después de ti venían más. No, vamos a pensarlo así. Voy a contarles esta imagen rapidita para que nos la llevemos, porque además tiene mucho que ver con las dos brillantes intervenciones que hemos tenido esta tarde y con la razón también de la organización de este acto, ¿no? Este cuadro es de un pintor que se llama Miguel Prieto. Miguel Prieto, porque centremos el asunto y para que lo situemos en la época en la que estamos, de la que estamos hablando y en la que estamos en la actualidad, fue quien acompañó a Miguel Hernández a Rusia cuando todo estaba perdido, pero ellos creían que todavía había opción de que se pudiera ayudar a la República, que venía a ser más o menos que no avanzaran los totalitarismos, porque en esto, cuando Miguel Hernández regresa de la Unión Soviética,
ya entonces no era Rusia, era la Unión Soviética, tiene muy claro lo que ha visto y lo que piensa, ¿no? Y esa carilla de María Zambrano ahí en la comida tiene mucho que ver también con ese texto que dice cuando me lo encontré en Valencia, ¿no? Y no me atrevía ni a preguntarle cómo le había ido el viaje. Miguel Prieto fue la persona que acompañó a Miguel Hernández justo a Rusia, a la Unión Soviética, y que después se marchó a México y en México hizo su vida y su familia pues también exactamente igual, ¿no? Y mucho tiempo después de estar ya en México, consideró que dado que la vida se acababa, porque la vida es efímera y es corta, pero queda la esperanza, y la esperanza no siempre es, bueno, mañana llegará, bueno, trabajamos para el porvenir, decía Lorca, y creo que también Machado lo dice en algún momento, no exactamente así, pero muy parecido. Quiso dejar constancia de momentos de su propia vida. Y entonces pinta dos retratos, uno de Miguel Hernández, que ya no está, y otro de Antonio Machado, que ya no está. Y es muy bonito porque si lo miran ustedes ven que en el fondo hay como una memoria directa, ¿no? También de ese Machado, en el buen sentido de la palabra bueno, que está con los ojos perdidos en un horizonte que no sabe si es de memoria o de futuro, y en el que toda la iconografía tiene que ver con la propia vida de Antonio Machado. Cuando estaba muriendo, Miguel Prieto, cuando le quedaban muy pocos días de vida, le pidió a sus hijos que este cuadro, cuando fuera posible, regresara a España, porque entendía que este cuadro no era un cuadro que él pintaba para que se quedara allá, sino que era un cuadro que tenía que estar aquí, que sería un poco como si se culminara también un poco la frase de Machado, ¿no? Quiero decir que frente a todo y contra toda esperanza está la esperanza. Bueno, por eso me gustaba mucho traerlo aquí. Este cuadro está en España ya, que conste. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos, sobre todo a Nuria y a Mariano, porque seguro que han despertado esos rincones que andan medio adormilados a veces y que no nos dejan muchas veces seguir pensando en que el futuro no lo tenemos delante, sino detrás, empujándonos, ¿no?, para llegar a donde queramos llegar. Muchísimas gracias a los dos.